Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. En el programa de hoy vamos a estar con dos grandes profesionales. En primer término, con el doctor Daniel López Rossetti, que acaba de presentar su último libro, Ellas, Cerebro, Corazón y Psicología. Y vamos a estar con el médico veterinario Juan Enrique Romero, el doctor Romero, a secas, para que nos hable de su nuevo libro Como Perros y Gatos. López Rossetti, Romero, dos médicos. Hacemos esta edición de Dicen que Dicen y después de estos auspicios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Chevrolet, Find New Roads. Decíamos de la presencia del doctor Daniel López Rossetti con su nuevo libro. Escribió Facundo Manes al respecto. Dijo, este libro indaga sobre diferencias y similitudes entre los seres humanos con un objetivo fundamental que es enseñar. Gabriel Rolón agregó, sería una torpeza no reparar en la importancia que la diferencia entre hombres y mujeres tiene para otras ramas de la ciencia, como la medicina, por ejemplo, y es aquí donde Daniel López Rossetti hace pie y se suma al abordaje de un tema tan apasionante como hermético. El propio Daniel López Rossetti en contacto con nosotros. Daniel, doctor, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cómo surge la idea de escribir sobre mujeres, cerebro, corazón y psicología, Daniel? Bueno, me toca una titularidad de cátedra de una materia que se llama psicofisiología en la Facultad de Psicología, Sí. Y siempre los temas de género han resultado sumamente interesantes. Y en segunda instancia, en conversaciones entre hombres, uno nota, como médico por un lado, pero como participante de cualquier conversación masculina, lo poco que los hombres en general sabemos de las mujeres. Con lo cual es un tema que me resulta particularmente atractivo. Y por otro lado, Alberto, las diferencias son muy grandes entre el hombre y la mujer. Cuando un hombre, vos, yo, hablamos con otro hombre, no solamente hablamos con un semejante, hablamos con un hombre que tiene características psicológicas, comportamentales y culturales que se nos asemejan. Sin embargo, cuando hablamos con una mujer no es igual y no lo tenemos presente. La psicología, la biología, la influencia de las hormonas, la cultura en la mujer hace que sean diferentes a nosotros. Daniel, entonces, ¿cuáles son las diferencias principales entre hombres y mujeres? Bueno, lo primero que habría que decir que no hay ni mejor ni peor, es decir, somos diferentes pero complementarios. Ahora, claro, cuando uno dice cuáles son las grandes diferencias, una que me viene a la mente, que es frecuente, aparte de bromas y chanzas comunes, es quién es más inteligente, el hombre o la mujer. Y Samuel Johnson, en el siglo XVII, un literato, un escritor, un ensayista inglés de nota, contestó muy bien esta pregunta y yo la tomo, porque él dijo, bueno, si me preguntan quién es más inteligente, si el hombre o la mujer, para empezar, dígame, ¿quién es ese hombre y quién es esa mujer? Es decir, como que la primera diferencia no es una diferencia de género. Sin embargo, yendo al tema de las inteligencias, por ejemplo, y cuando digo las inteligencias en plural, es porque la inteligencia no es una sola, sino hoy asumimos, tanto biológica como psicológicamente, que las inteligencias son múltiples. Es decir, está esa inteligencia matemática, la inteligencia espacial, de moverse en el espacio, de tener idea de las dimensiones, la inteligencia lingüística, la inteligencia, bueno, la matemática la dijimos, la inteligencia de, digamos, de
La inteligencia que tiene un jugador de fútbol, por ejemplo, una inteligencia que se llama cinética del movimiento, la inteligencia intrapersonal, que es la de conocerse uno mismo, la inteligencia interpersonal, que es la habilidad para conocer al otro, todo lo que se llama actualmente la inteligencia emocional, que es como la toma de noción de las emociones propias como las emociones del otro y manejarse a través de esa información en consecuencia. Bueno, esas inteligencias son distintas en general entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, la matemática es más frecuente en el hombre, esto está probado. La inteligencia interpersonal es frecuente en la mujer, no quiere decir que un hombre no pueda tenerla muy desarrollada, pero la interpersonal habla, Alberto, del conocimiento del otro. La intuición femenina es un fenómeno biológico que está exacerbado en la mujer. No es casual que ya cuando éramos hombres mono, una mujer podía identificar las necesidades de su criatura, de su cría en ese momento, cuando éramos hombres mono, y podía saber cómo hoy día una madre sabe si el nene, con comunicación no verbal, llora por hambre, por miedo, por dolor, cosa que al hombre, a nosotros nos cuesta un poco más. La inteligencia es una de las formas de diferencias entre el hombre y la mujer, la intuición. La multitarea es frecuente, el cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho, cada uno tiene sus funciones y resultamos ser la conjunción de ambos hemisferios. La mujer tiene la conexión entre ambos hemisferios, que es como un puente que se llama cuerpo calloso, es más grande llamativamente en la mujer que en el hombre. Y eso le determina que puede tener lo que se llama multitarea o multitasking. Pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. A los hombres nos cuesta un poco más. Como para decir alguna de esas grandes diferencias, ¿no? Daniel, ¿y cuál es el vínculo entre las enfermedades coronarias, el cerebro y los sentimientos? Si uno piensa, hay algo que es muy importante. El corazón de la mujer no es igual que el corazón del hombre. Desde el punto de vista incluso de la patología o la enfermedad coronaria se comporta de diferente modo. El primer punto que tendríamos que decir, Alberto, es que el dolor cardíaco, el dolor que se llama angor pectoris o angina de pecho, el dolor del infarto agudo de miocardio, es típicamente como lo voy a describir ahora. Es un dolor intenso, retroesternal en la zona de distribución de la corbata, opresivo, que aparece de golpe, que puede irradiar a raíz de cuello, hombro izquierdo, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, parte de la mano. Puede doler la espalda, la boca del estómago e ir acompañado de síntomas diversos, generales como náuseas, vómitos, decaimiento, sensación de vaído, hipotensión arterial, transpiración. Esta descripción que acabamos de hacer es el dolor cardíaco típico nuestro, del hombre. La mujer tiene un dolor diferente y eso es como que recién ahora lo vamos sabiendo. La mujer tiene un dolor más inespecífico, más atípico. La mujer tiene un dolor en el cual a veces tiene sensaciones de falta de aire, se asocia con cansancio. La mujer dice: subo las escaleras, me falta el aire, y sabe, doctor, que cada tanto tengo palpitaciones, y uno después encuentra que todos estos síntomas no tan importantes, dantescos, violentos, característicos, paradigmáticos del hombre, son propios de la mujer. O sea que los dolores ya son distintos y el componente emocional es mayor. Pero esto no termina acá. Hay algunas enfermedades cardíacas que son exclusivamente femeninas. Y una se llama, curiosamente, el síndrome del corazón roto o broken heart, en el cual hay una sintomatología similar al infarto agudo del miocardio, es decir, como lo describí antes, con insuficiencia cardíaca, que cursa con un 5 a 7% de mortalidad y que sin embargo tiene arterias coronarias normales y se da específicamente en el 95% de los casos, Alberto, en mujeres posmenopáusicas que han tenido en forma inmediata anterior al evento cardíaco desavenencias emocionales importantes, disgusto, como desencantos amorosos o la pérdida de un familiar querido o una desgracia. Esa enfermedad de broken heart, o el nombre correcto es disquinesia apical idiopática, se da en mujeres y casi no se da en nosotros, por citar algunos casos. Sí, sí. ¿Qué hacer para que los problemas cotidianos no afecten nuestra salud, doctor? Bueno, para que los problemas de todos los días no afecten nuestra salud,
básicamente tiene que ver con el manejo del estrés, ¿no? Yo diría que hay por lo menos 3 cosas: un aspecto médico, digamos, que es cuidarse, hacer controles, comer adecuadamente, tener un peso adecuado. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero más o menos cuidarse. Y hay un aspecto importantísimo que es lo conductual, lo psicológico, es decir, el manejo de la ansiedad, el manejo de los síntomas de orden emocional, el proyecto de vida. Y me parece que hay un perfil o algo final, que es la filosofía de vida con que las personas nos tomamos este transitar que presupone vivir. Creo que cuidarse implica una cantidad de cosas que a lo mejor no estamos tan habituados porque no hemos reflexionado mucho sobre el bienestar. Y eso tiene mucho que ver con la felicidad, con el sentirse bien, con el tener un proyecto, aspectos de orden filosófico que hacen al bienestar cotidiano. Finalmente, ¿qué es lo bueno de comenzar a analizar de la relación entre el cerebro y el corazón? La relación entre cerebro y corazón es algo importante, porque realmente, por ejemplo, el amor, toda emoción en realidad tiene un componente físico. Uno puede decir que sí, el amor como una emoción compleja, es decir, compleja en el sentido que se nutre de distintas emociones distintas, tiene base y raíz en el cerebro. Cuando una persona siente amor, ese amor se manifiesta cerebralmente, es decir, se ve en estudios como resonadores magnéticos nucleares, se ve que parte del cerebro se activa cuando una persona está enamorada, cuando hacen que mientras se realiza ese estudio se hace pensar en la persona que quiere y se activan determinadas zonas del cerebro y se inhiben otras. Lo mismo pasa con el deseo. Las emociones nacen de la función cerebral, pero yo diría que nacen en el cerebro, pero habitan en el cuerpo. No hay emoción sin cuerpo. De hecho, la etimología de la palabra, el origen de la palabra emoción viene de moverse, movere, del latín. Cuando uno dice, lo siento en el pecho, tengo palpitaciones, o se me revuelven las tripas, lo siento en el estómago, es real. Las emociones tienen 3 componentes. Uno que es el orgánico, interno. Ante una emoción yo puedo tener acidez gástrica, palpitaciones, se mueven los intestinos, lo siento en la piel. Lo conductual, una emoción determinada se ve en la cara, de miedo, de alegría, de satisfacción, y la experiencia vivencial de la emoción, que es una experiencia, digamos, plenamente cerebral. ¿Qué es lo importante? Que tienen que ir en conjunto y saber que los mensajes del cuerpo son mensajes también emocionales y que lo que pasa en el cerebro termina pasando en el cuerpo. Si tu pregunta es la relación entre cerebro y corazón, bueno, el infarto agudo de miocardio, sin ir más lejos, es una enfermedad del ser humano. Los animales no tienen infarto. ¿Y por qué? Porque no tienen sufrimiento crónico. Es decir, un animal sufre realmente, pero sorprendentemente el único que se infarta es el hombre, y eso tiene que ver con la posibilidad de sufrir a futuro, aunque parezca mentira. El hombre es el único que tiene una característica mental que es la de ser futurizo, con Z, que es visualizarse en el futuro. Y las amenazas en el futuro, la preocupación por un futuro incierto, más de una vez está relacionado con las emociones que condicionan enfermedades. Y ese es un evento básicamente del cerebro humano. Siempre es un gustazo tenerte, Daniel, siempre muy interesante. A propósito de tu libro, Ellas, Cerebro, Corazón y Psicología. No, gracias a vos, un gran abrazo. Hasta siempre, hasta cualquier momento. Ahí estaba, el doctor Daniel López Rossetti, muy interesante. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a estar con el médico veterinario Romero, el doctor Romero, porque publicó su libro Perros y Gatos enseguida.